Hello and welcome, everyone, to the second installment of the event series Hola y Diversity, bienvenidos a Aiming for todos a la Attainment. segunda parte de nuestra Welcome. serie de diversidad radical. Estoy Before we get aquí, started today, I'd Houston. like to mention that this Antes de discussion will be comenzar, les simultaneously quiero translated hacer into la nota de Spanish. que vamos a tener una If you would like to interpretación listen to this session simultánea in en Spanish, español. Para los que quieran click escuchar the en español, icon at the bottom estamos of en the el Zoom botón window and then abajo. select Hay que Spanish. seleccionar el botón que dice español. This event series Esta takes serie de a evento multidimensional approach to toma radical un diversity in enfoque Germany and Latin crítico America. para el enfoque radical en Estados Unidos y en Alemania para los retos y el progreso que se enfrenta a la The Radical sociedad hoy. Diversity La serie series de is diversidad co-hosted by the radical Goethe Institute in North la America hace el and Instituto Goethe co-co-manufactured de with the Estados Carnegie Unidos Mellon justo con Hospital and the otras Institute for ramas Social and Radical Diversity, Social Justice and Radical Diversity. y el Instituto para This Diversidad sponsored by y the Equidad College goes to Fillmore Social. North America. Today, we're bringing the discussion to Hoy vamos a Houston, llevar la where discusión we a will discuss Houston, how Texas, art donde and vamos a installation hablar can be expressive modes for radical cómo la diversity. curaduría puede The ser una discussion manera will go for alternativa. about an hour, Vamos a tener una in which discusión de we'll más o have menos una hora y a después few tendremos una minutes for sesión de Q&A preguntas y to respuestas. Por any favor, questions you may have during the utilicen discussion, and we'll la try to fit función the de Q&A preguntas y respuestas, la casilla within Q&A the hasta time abajo, allotted. para poder irlas contestando conforme Our avancemos. moderator is Nuestro moderador Max Scholek. He completed his es, postgraduate studies at the es Center for Max Research Scholek. on Él completó sus Antisemitism estudios at en the University of Berlin. antisemitismo Since 2009, en Alemania. Scholek Desde has served as 2009 the ha sido host miembro of the del G13, colectivo de where poesía he edits books and organizes G13, lectures. que hace lecturas His latest organizadas. essay, Su ensayo The Wird euch Desintegrar Desintegrate, was published se in Karl publicó Hanser. en His Karl second Hanser. essay, Su segundo Living with ensayo, the Present, will be Cómo published in lidiar con el August presente, of this year. saldrá en agosto de I would o like to salió turn it to you, en Max. agosto de Thank you, 2020. Max. Te doy ahora la palabra a Max. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Señoras y señores, como no los puedo ver, aún así espero que me escuchen, que me vean. Tengo mucho gusto de estar aquí en esta segunda parte de la serie que va a continuar creo que hasta diciembre. Y como seguramente saben, ya pasamos agosto, entonces el libro ya salió. Cómo lidiar con el pasado o Coping with the Present. Yo estoy desde Berlín, no sé dónde se encuentran ustedes, no los puedo ver, espero que me escuchen bien. Y les voy a dar una idea breve de qué vamos a hacer hoy, porque la vez pasada éramos dos, ¿no? Éramos Mohamed y yo, hacíamos la moderación juntos con Christy Lane. Lo que hicimos fue que hablamos de diversidad radical en Alemania y en Estados Unidos, sobre todo respecto a los discursos de discriminación y cómo la discriminación se ha hablado y las cosas que han sucedido en el último medio año, en el último año más o menos. Lo que vamos a hacer hoy es un poco distinto, porque no está Mohamed, obviamente, pero también porque tenemos una configuración distinta, digamos. Tenemos tres personas que a mí me da mucho gusto que nos hayan podido acompañar. Ashley, Joy y Corinne, las voy a presentar en unos minutos y ellos nos van a dar más impresiones sobre estas sensaciones de su trabajo, cómo esto se relaciona con el término y con el concepto o la práctica de la diversidad radical. Así que en realidad lo que intentamos hacer es esparcir un poco nuestra imaginación después de esa primera parte y al mismo tiempo hacer un puente con todas estas preguntas, hacer estas preguntas de cómo el contexto alemán, el contexto europeo alemán y el de Estados Unidos, cómo esos contextos interactúan o cómo difieren. Hoy estamos haciendo esto en Houston, estoy muy contento de que al menos la grabación es en Houston, porque se supone que Houston es una de las ciudades más diversas en los Estados Unidos, hasta donde sé, y no sé si es un buen ejemplo de la diversidad radical. Vamos a oír un poco más después. Y para mí, en lo personal, es fantástico porque la primera vez que yo fui a Estados Unidos fue a Houston. Porque cuando estuve en mi año de intercambio, fui al norte de Texas, a Lubbock, y cuando les digo esto a los estadounidenses, mueven la cabeza y dicen, ¿cómo escogiste estar un año en Texas? Bueno, la verdad es que no lo sé. Allá me mandaron y tuvimos que volar por Houston y de hecho tuvimos un incidente aéreo de camino, entonces como que aterrizamos forzosamente en Houston. Lo primero que vi fue un camión de bomberos enorme estadounidense que llegaba a ayudar al vuelo.
Es decir, yo al salir de ese aeropuerto de Houston y tener ese aire, ¿no? En la cara, pensé, nunca estuve en un lugar tan caluroso. En Berlín ahora tenemos los últimos días de verano, espero que ahora sigan con días de verano en Houston. Y ahora estamos en la segunda parte de esta serie de la diversidad radical. Ahora les voy a dar un poco una idea de quién está con nosotros acá. Son simplemente por orden alfabético. Tenemos a Ashley de Hoyos, que es una productora cultural y educadora en acceso y en raza. Ella salió de la Universidad del Sur de Houston en 2018 y después se fue a hacer sus prácticas en el Colegio de Arte en Maryland. Desde el 2018, Ashley ha sido la curadora de trabajos diversos en Houston, Texas, un lugar que no conocía antes, pero que es muy interesante como lugar de arte en Houston. Ahí Ashley ha organizado toda una programación de presentaciones y de curaduría, y es un trabajo muy interesante, quizá lo mencionaremos más adelante. A través de las prácticas de curaduría de Ashley, nos hemos enfocado en crear plataformas culturales con perspectivas interseccionales y con futuros especulativos. Y Ashley lo relaciona esto al medio ambiente y a la historia. Así que, como dije, Movimiento y Fuego fue un trabajo. El otro es el Festival de Performance LGBTQ y la presencia de su colectivo. Y también Ashley gestiona la diversidad, la Diverse Disco. No sé si nos puede explicar más allá. Espero que nos cuente de qué se trata eso. Luego sigue Janet Joy Harris, pero bueno, como estamos en una conversación un poco informal, voy a decir Joy. Joy es curadora, escritora y artista. Está interesada en la política y en las performances. Fue académica en la residencia de Hannah Art en el colegio Barts y actualmente está en el comité para funciones públicas. Es muy interesante porque justo ahora tenemos una exposición muy grande que acabo de ver en Berlín y apenas hablé de cosas como postcolonialismo y arte, entonces fue muy interesante esa conexión, aunque quizá no lo hablemos, ¿no? Pero es una conexión muy interesante la de ella. Y también Joe está haciendo un doctorado en filosofía del arte en la Escuela Europea de Arte. Ha expuesto en Estados Unidos, en el Reino Unido, y está en el Comité de Acción Experimental. Y está también en el Comité de la Bienal de Houston. Y nuestra tercera invitada es Corinne Kastner. Es una científica y socióloga política que se enfoca en el campo de la filosofía política, la justicia social y la diversidad, teoría del género y política. Ha hecho muchos ensayos desde el 2013 en justicia social y debo mencionar que también es mi colega, porque yo también he sido parte de ese Instituto de Justicia Social y Diversidad desde 2013, así que hemos trabajado juntos desde hace un buen tiempo y me da mucho gusto que esté aquí Corinne para darnos una idea un poco más elaborada de ese concepto detrás del título de nuestra serie Diversidad Radical, porque lo tomamos directamente de ese instituto el nombre. Es por una de las razones por las que el instituto es un socio, ¿no?, para esta serie de conversaciones. Corinne está trabajando actualmente como investigadora asociada en el proyecto Heidegger y Postmodernidad, que está en la Universidad de Colonia, y está haciendo un doctorado en Historia de la Filosofía y Pensamiento Político en la en la Universidad Técnica de Darmstadt. Como ven, tenemos mucho conocimiento reunido aquí. Tenemos arte, antidiscriminación, teoría. Vamos a ver cómo juntamos todo esto, y como siempre, esto es un experimento, igual que la vez pasada. Con mucho gusto, hagan preguntas, y ahora ya me voy a callar y solo diré una cosa más, que es, vamos a tener, cómo van a ser las cosas, ¿no? Tenemos a Corinne, que va a decir algo unos 9 minutos, luego Ashley y Joy unos 15, 16 minutos, y luego tendremos una ronda de preguntas y de discusiones entre todos. Y luego vamos a incluir sus preguntas.
y Grant va a moderar esas preguntas y nos las va a transmitir. Así que bueno, bienvenidas. Ya me voy a poner en silencio. Corinne, Ashley, Joy, estoy muy contento de que estén aquí. Hola a todos. Sí, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de hablar en este foro. Y como ya dijo Max, me gustaría hablar un poco sobre nuestro instituto para la justicia social y la diversidad radical, sobre todo del concepto de la diversidad radical y las formas en las que lo usamos en nuestro trabajo práctico y teórico. Entonces, primero, para darles un poco de antecedentes en ese concepto, lo que le llamamos capacitación en diversidad radical, la desarrolló Lia Kabulashvili en 2001. El concepto se inspira de un enfoque que se desarrolló en Estados Unidos, es decir, enseñar justicia social y diversidad por Marielle Adams y Pat Griffin y Ann Bell en 1997, que Lia Goodwin entonces usó como base para desarrollar un concepto específicamente para el contexto alemán. En 2005, Lia fundó el Instituto Independiente para la Justicia Social y la Diversidad Radical y ofreció capacitaciones en antidiscriminación en las universidades y en educación continua. En 2012, la primera edición del Manual de Capacitación de Justicia Social y de Diversidad se publicó y más o menos en esa época Max y yo nos unimos al instituto como capacitadores y contribuimos a esa edición del manual que salió el año pasado. En este proceso de actualizar y expandir nuestro concepto, también decidimos renombrar nuestro instituto y volverlo el Instituto para Justicia Social y Diversidad Radical. Ya les explicaré las razones para eso. Primero, lo interesante sobre cómo se adaptó eso al contexto alemán es que resultó ser muy útil quedarnos con la terminología del inglés de justicia social y diversidad para poder resaltar diferencias conceptuales para lo que en Alemania tradicionalmente se asociaba con el término Soziale Gerechtigkeit. Es un término que sobre todo se usaba en un contexto de mano de obra y se ha asociado con diferencias de clases sobre todo. Y al hablar de justicia social y diversidad, a principios de los 2000, la primera generación de nuestro instituto vio la necesidad de ampliar el pensamiento, la participación y la inclusión más allá de las diferencias y las luchas de clases. Así que la pregunta fue, ¿qué significaría tomar distintas formas de discriminación en serio, incluido género, clase, raza, pero sobre todo la exclusión específica de judíos, gente en Bosnia, serbios, gente que se identificaba como no binaria o trans, discriminación con base en edad, apariencia o capacidades, que también estamos en cómo esas distintas formas de discriminación se intersectan y cómo forman las continuidades de exclusiones violentas y de dominio en el contexto alemán. Ahora, esta idea de que hay distintas formas de discriminación y no solo una, y de que entonces la sociedad es diversa, a primera vista es muy intuitiva, es muy fácil aceptarla, o bueno, eso me parece. Pero las cosas se vuelven cada vez más difíciles en cuanto nos fijamos con atención a qué significa realmente la diversidad. En el discurso alemán, el término diversidad se adoptó rápidamente como lo que siempre llamamos diversidad como uno de nuestros bienes. La diversidad aquí se refiere como algo bueno que se puede usar con la condición de que primero se te considere como útil o valioso para la sociedad o para una empresa, etc. También esto de hecho surgió en la primera conversación con Mohamed y con Max. Alguien habló de la diversidad como una especie de marca, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que esta idea de la diversidad como uno de los bienes se conecta de cierta forma con una tradición muy alemana, con la onda de homogeneidad, con
control, domesticación de las diferencias. La diversidad se ha usado como forma de diferenciar entre lo bueno y malo en un individuo. Y esto se puede volver una herramienta para integrar e instrumentalizar a grupos sociales. Vemos esto de manera muy prominente en la imagen de lo que está bien integrado y que aspira a una vida de clase media, pero no a mucho más que eso, contra los que no aspiran a nada de eso. Pero también las preguntas de sexismo se reducen en la representación de mujeres en puestos gerenciales, en donde las jerarquías de clases también se estabilizan, también en estas cosas muy simplistas de bueno y malo. Esta crítica de discurso también afecta a las instituciones o a las empresas que mueven esa diversidad para mejorar la imagen sin que realmente esté cambiando nada a nivel estructural, o que incluso hayan usado la diversidad para reforzar la jerarquía de clases. Max y yo apenas hemos estado hablando de homogeneizar la diversidad para describir esta dinámica. Así que lo que diríamos es que toda la tradición de homogeneidad y de disposición de ceder el control sobre lo que se le permite hacer a la diversidad desde una perspectiva alemana del mainstream, ese es un obstáculo principal al hablar de la diversidad en el contexto alemán. Ahora, para el término diversidad radical, ¿por qué lo empezamos a usar? Bueno, primero nos encontramos con este uso de la diversidad como una herramienta homogeneizante. A nivel teórico, esto significa cambiar el discurso de la diversidad y alejarlo de la idea superficial de la representación al tema de la participación. ¿Cómo la sociedad tiene que verse para que la gente pueda participar, para que se le reconozca en las distintas necesidades y habilidades? ¿Y qué significaría dar este derecho a la participación igualitaria primero y empezar a tolerar la exclusión sistemática de grupos, falta de acceso a ciudadanía, pagas justos y también tratos injustos? Y tenemos las instituciones que se vean obligadas a capacitar a la gente para que pueda hacer sus potenciales. Esto lo basamos en Adam Smith y Young, en el concepto de justicia social de ellos, que la verdad no les puedo explicar en este momento porque nos falta tiempo. Así que describimos la diversidad radical como una utopía concreta, es decir, que tenemos la visión de la sociedad en la que la diversidad sea en realidad la norma y la justicia social sea una posibilidad de participar en la sociedad sin que se te fuerce a participar ahí y que eso ya suceda, no como un ideal en el futuro, sino como algo que nos dé un lineamiento concreto para emprender acciones. La idea aquí es transformar activamente espacios, instituciones, etcétera, de acuerdo a esta visión concreta, siempre dentro del marco de trabajo de derechos humanos. También para esto desarrollamos estrategias concretas, agencia a la luz de la diversidad radical, y por agencia nos referimos a que cada persona puede contribuir a actuar contra la discriminación desde sus campos respectivos, con base en cuestiones de privilegio, recursos que se pueden compartir. Ciertamente el arte puede tener un papel mayúsculo en esta relación con la diversidad radical, y me emociona mucho escuchar más de esto de ti, Ashley, y de ti, Joy. Y para resumir un poco, lo que nosotros tenemos en nuestra visión en ese concepto de diversidad radical es una forma de agencia que se base en actuar como aliados y no en la jerarquización, en esta forma jerárquica de discriminación, para superar ideas de dominio cultural que homogeneizaron la diversidad de acuerdo con patrones de dominio, de reconocimiento, y de dejar de tolerar la instrumentalización sistemática de la discriminación de algunos grupos sociales a expensas de otros. Gracias. Muchas gracias, Corinne, y gracias por esta visión general. Yo quiero hacerte una pregunta muy breve. ¿Podrías explicar un poco más el concepto de agencia, cómo esto se relaciona con la crítica a la discriminación, cómo se ha hecho en el instituto? Sé que lo mencionaste, pero no sé si pudieras
dar un poco más de ejemplos o más cómo ves esa conexión? Yes, I can do that. Claro, Yes, I think it is a very sí crucial creo que es un point. punto bastante crucial. Also, coming from what you were También discussing al venir de lo que hablabas en la that conversación how anterior to come from an sobre analysis of cómo venir de un discrimination análisis de la to the point discriminación of hacia ese acting punto or de acting. actuar. At least this is one central Al menos thing esto es un we aspecto try to central tackle in our que institute, in our intentamos abordar en el trabajo del fields when we instituto, do ¿no? the training. Cuando hacemos estas So capacitaciones. what we often Lo notice que is notamos a that menudo it is quite es que es difficult for bastante people difícil to do both que la things, to gente haga las dos analyze cosas. structures of Es decir, discrimination analizar las across estructuras de la categories, discriminación con todas estas disparate categorías que categories, son bastante but fijas then y on a después, practical a level, nivel práctico, rethink que completely repiensen what it por means completo lo que to significa act not actuar, according to no those or not reduced o to no those categories, limitándonos a esas categorías, sino autonomous, como self-responsible una persona participants, responsable and autónoma. really a Este shift. es un And in our trainings, cambio en we nuestras try to capacitaciones. Lo que hemos do intentado both, hacer like to work es on both ends. ambas And cosas, ¿no? for this Y en agency, cuanto a esto this question que of agency, preguntas we sobre have, for example, agencia, two tenemos, por ejemplo, concepts. dos One concept conceptos. is Uno called se llama Verbindesign in German. Verbindesign en In alemán, English, it en would be inglés something like sería allyship. como And it is buscar a concept alianzas. that Es un specifically concepto aims que apunta específicamente to facilitate a agency facilitar la agencia across social a lo groups. largo de Like, grupos sociales. you don't have to No belong to tienes the same group que pertenecer al in order mismo to grupo act, para poder but you actuar, can join pero forces sí puedes unir based fuerzas on the decision to con act base en la against decisión de actuar en contra de la discrimination discriminación, as allies como and un not aliado people y no with the same como gente con la misma identidad identity. o con la misma This experiencia. is one Entonces, esta es way una forma we encourage this. en la And the que other fomentamos method esto. Y el otro método would be called se Maloki. llamaría This is Maloki. a Este es un method método that encourages que dialogue fomenta el and diálogo plural y thinking el pensamiento plural with a method taken con un from método que the se Jewish extrajo de tradition la of tradición judía reading and del discussion leer y of discutir religious textos texts, where it religiosos. is really about Y realmente developing se trata different de desarrollar distintas perspectives on the perspectivas topic. sobre el This tema. the whole idea Y to toda esta idea have as many different de perspectives as tener possible tantas is the perspectivas como idea se of pueda, this method. ese es So el núcleo de ese on a pensamiento. practical Así que a level, nivel práctico, we draw on traditions of plurality sacamos de and esas dialogue tradiciones de pluralidad, de in order diálogo, para to poder think agency. pensar la And this agencia. tradition of Y esa dialogue, tradición del as we diálogo, noticed como ya lo after notamos, so many después years de of doing tantos this, what we años noticed after a while of doing de those hacer ese trainings tipo de is capacitaciones, lo que notamos fue que not really established in the German básicamente no context. está So we establecida need en to el draw contexto on what alemán, we así que call necesitamos sacar lo que llamamos exilio y perspectives perspectivas marginalizadas para poder reintroduce this tradition, reintroducir esta tradición de pensamiento plural al contexto alemán, which is something que es really algo interesting because, realmente of course, interesante porque Germany obviamente likes pues to a portray Alemania itself le as gusta verse the super como democracy la that has to protect itself superdemocracia que against debe the outside. protegerse But contra el when we exterior, look at it, pero we si need la to kind vemos, of use sí general necesitamos concepts usar from the conceptos de outside. fuera, Because ¿no? Germany Porque exiled and expelled Alemania ha exiliado, ha democratic and expulsado pluralist thinkers tantos pensadores throughout its history. democráticos y So yeah, this is plurales a lo largo de su historia, así que maybe so much for now. supongo que hasta aquí me paro. Corinne, muchas gracias por mencionar esto. Creo que ese es uno de los fondos de por qué esto se volvió un momento más profundo, con estos como estos estados
han salido, han regresado de Europa. Contaste esa historia de cómo se desarrolló ese concepto de la diversidad en Alemania y luego en los Estados Unidos, pero de nuevo, esos conceptos se están desarrollando con la ayuda de pensadores judíos europeos, sobre todo que han emigrado a los Estados Unidos. Entonces es algo muy curioso. Estoy seguro de que hay muchas más tradiciones que no mencionaremos ahora, que quizá alguien más comente, pero sobre todo ahora al hablar de agencia, de incluir a distintos grupos sociales, estaba pensando en obras diversas como un lugar de trabajo y las prácticas de curaduría que Ashley ha estado haciendo. Así que quizá ahora sigamos con su aportación. Joy, Ashley, ¿cómo ustedes se identifican con ese concepto o cómo se han enfrascado en este pensamiento? Y muchas gracias de nuevo, Corinne. Gracias, Max. Como dijiste, trabajo en ese espacio de arte. Nuestra misión es misionar nuevo arte. Y una de las cosas que ha sido realmente importante para mi carrera y que se alinea con la diversidad radical fue que en la universidad comencé a pensar en qué significaba y cómo teníamos estas construcciones sobre culturas dominantes. Entonces, mi trabajo se ha sobre todo dirigido a ver esta historia, tratar de hacer preguntas, ¿por qué no nos hemos alejado de ciertos problemas que han estado desde siempre en los Estados Unidos? Así que cuando Joy me invitó a participar en esta conversación, me pareció que se alineaba muy bien a la forma que cómo quiero estructurar mi práctica, ¿no? Y después Joy y yo tuvimos una conversación sobre qué significa la diversidad radical en el contexto de los Estados Unidos ahora, si consideramos que vemos muchos movimientos culturales y sociales en respuesta a Black Lives Matter y a todos estos espacios, todas estas instituciones en todos los Estados Unidos que reflejan a la comunidad, ¿no? Es decir, hay una gran línea de distintas críticas institucionales y de las historias que vienen con ella. Y en cuanto al arte, cómo se ha curado el arte y cómo esas visiones de curaduría también tienen que ver con el poder y con el privilegio. Así que una de las cosas que yo y yo queríamos hablar y que empezamos a pensar en el contexto de Estados Unidos fue cómo para poder tener diversidad radical aún necesitamos tener representación radical y qué tan importante es esa representación para la conversación, porque aún hay individuos en nuestro país que no tienen una plataforma, que no tienen un lugar en esa mesa y que están enfrascados en otro tipo de actividades. Así que la diversidad es un término tan popular ahora, porque ahora las organizaciones intentan ver cómo avanzar de manera que sea equitativo culturalmente. Cuando Joy y yo hablamos, fuera de esta reunión, hablamos mucho sobre este tema, sobre cómo la representación realmente importa en los Estados Unidos y en su contexto, por justo dónde estamos en este momento, ¿no? En nuestra historia cultural. Así como también lograr esa igualdad radical. Para que se logre, también tenemos que tener representación y diversidad radicales. Y luego poner en práctica este tipo de teorías. Y de esa manera podríamos, en términos de igualdad radical, podríamos imaginar cómo se vería en cuanto a prácticas no jerárquicas que tengan que ver con distintas pluralidades, modos de pensamiento y prácticas, que creo que es similar a cómo ustedes estaban usando ese término de diversidad radical. Justo de eso quería yo hablar y sobre todo yo iba a hablar más específicamente dónde estamos en Houston también, ¿no? Sí, primero que nada, muchas gracias Max, Corinne y obvio Ashley por invitarme. Uno de los ejemplos que hablábamos en términos de diversidad radical contra representación radical, contra igualdad radical, yo lo experimenté en un proyecto en el que participé, creo que hace unos 2 años, en el que llamamos a los artistas
y recibimos estas propuestas fantásticas. Y desde la perspectiva de la curaduría, teníamos que pensar cómo encajaban, porque había muchos, era un festival de performance, cómo creamos una experiencia. Y por supuesto, los curadores están limitados a lo que reciben, a las propuestas que reciben. Y en ese proceso vimos que tuvimos un número abrumador de mujeres que enviaron. El performance acá y su práctica tiende a ser una cuestión de mujeres sobre todo, ¿no? Y como que nos preguntamos, ¿y dónde están los hombres? Que es algo que luego no se pregunta, ¿no? Así que comenzamos a pensar, sí, bueno, esta idea de la mujer es muy diversa, pero en el contexto de este festival necesitábamos representación de otros grupos de personas para que realmente se fuera plural. Así que es por eso que pensé que cuando Ashley hablaba de representación contra diversidad, contra igualdad, debemos tener las tres ideas, porque hay matices en los que funcionan juntas, ¿no? Al grado, y creo que Corinne, tiene que ver algo que tú mencionabas, todos estos términos, cómo lidiamos con la definición, el valor, el contexto de esos términos específicos, cómo se usan y cómo podemos transformar esas herramientas para poder tener un método del discurso y no solo desglosar los discursos, las plataformas y el pensamiento, sino cómo usamos la transformación de esas palabras para crear nuevas oportunidades y nuevas formas de pensamiento. Así que creo que lo que Ashley decía está muy alineado con lo que decías, Connie. No sé si quieres agregar algo, Ashley. No, estoy de acuerdo. En el contexto estadounidense hay tantos matices en la cultura y entonces en realidad pensar en el impacto del idioma y seguir esos matices es algo que he visto en mi práctica de curaduría y entender qué tan importante es el idioma. Yo puedo decir una cosa, pero puede ser distinto en la comunidad con la que trabajo, pero sí siento que están bastante alineados. Y una de las cosas que me interesó a leer y saber más sobre diversidad radical y cómo se puede aplicar a cualquier tipo de práctica y menos teoría y más método, es algo que sí aparece en el trabajo que estoy curando. En términos de cómo trabajo con los curadores, es decir, mi práctica y mis fundamentos para el trabajo de curaduría está modelado de acuerdo a Joyce Sistel, que es la directora fundadora del Instituto de Arte Contemporáneo Mindwell. Y su contexto principal es que nuestra audiencia está en todos lados, todos pueden incluirse y todos los artistas importan y la colaboración es clave. Y creo que esas dos, en términos de trabajar desde una óptica no jerárquica, es una forma de organizar y de incluir la igualdad, la diversidad y la representación radical, como que todo se reúne en esa misma práctica. Creo que ahora quiero empezar a hablar de Houston como ciudad. Max me dio como el pie perfecto porque dijo que es una de las ciudades más diversas en el país. ¿Cómo vamos a hablar de la diversidad radical? Pues ciertamente somos muy diversos como ciudad. Hay un reto que Houston enfrenta en cuanto a diversidad. Aquí la cosa es qué tan grande es esa diversidad, su capacidad para recibir, para facilitar esa acción en el espacio público. Y el tamaño de Houston puede verse en términos de su área física y la gente que se encuentra ahí. Cuando Ashley y yo hablábamos de Houston, hablábamos del área metropolitana, que es Houston, Woodlands, Sugarland, 9 condados y unas 950 millas cuadradas. En perspectiva, para que se imaginen el mapa de los Estados Unidos, Houston es más grande que el estado de New Hampshire, que el estado de New Jersey, Connecticut, Delaware y Rhode Island. Si dibujáramos una línea alrededor de nuestra área metropolitana, podríamos meter ahí a Boston, Chicago, Dallas, Nueva York y Seattle. Todas cabrían en ese límite. Es así de grandes somos. Y si vamos del centro del país, puedes hacer un radio de 40 millas hacia afuera o a veces más, ¿no? Es decir,
somos muy grandes como ciudad. Y como somos grandes, pues tenemos mucha gente. Tenemos 7 millones. Eso no significa necesariamente que somos muy densos. Eso tiene que ver con el espacio público. Tenemos unas 380 personas por milla cuadrada. Si se fijan en Nueva York, tienen 28,000 personas por milla cuadrada y San Francisco tiene 18,000 personas. Es una diferencia enorme en el número de personas que interactúan una con otra. Me gusta llamarla la variable objetiva. ¿Qué tipo de gente estás usando cuando vas a la tienda? Lo que esto significa es que tenemos mucha gente esparcida en todos lados. Y cuando ese es el caso, realmente es muy difícil que la gente de toda el área metropolitana se reúna en espacios públicos específicos. Entonces, los planeadores urbanos habilitaron espacios públicos para que ciertas comunidades se juntaran y que hubieran espacios compartidos para los discursos. Y bueno, tradicionalmente esto ha incluido plazas, parques, espacios artísticos y hasta cierto grado centros comerciales, ¿no? Pero desde un punto de vista político, la configuración política de la ciudad se impacta en cómo esos espacios públicos se utilizan. La gente se junta, participa, de lo cual Corina habló en cuanto a todos estos rallies, manifestaciones como que se reúnen para crear discurso, pero en una ciudad tan grande, su capacidad para crear esos espacios en los que toda esta persona se reúna es realmente muy difícil. Así que yo creo que esto sí tiene un impacto en la posibilidad de la política. A mí me encanta Houston, yo soy de Houston, he vivido por todos lados, creo que Houston es la mejor ciudad del mundo, pero este no es un solo problema de Houston, pero sí es un problema. Tenemos esta parte del tamaño. Hablemos ahora más de la gente en el contexto del espacio público. Tenemos 7 millones de personas y dependiendo de con quién hables, somos la primera o la segunda ciudad más poblada. Pero desde la perspectiva étnica, déjenme buscar bien mis números. Houston es 36% blanco, 38% hispanos, 20% negros y asiáticos. Es decir, que nuestras minorías son las mayoría. Y también tenemos 25% de esos 7 millones de personas nacieron fuera de los Estados Unidos. Y claro, es abrumador pensar de dónde viene toda esa gente. Pero nuestro título como ser diversos, la verdad es un poco engañoso y odio decir eso porque me encanta Houston, pero sí es un poco confuso. Nuestra población sí que es muy diversa, pero cómo puede florecer esa diversidad está limitada por lo grande que somos. Yo creí en la parte norte de la ciudad a unos 40 minutos del centro. Y si voy a entrar a un espacio público, a un rally o a un desfile, no voy a manejar 40 minutos para ir al centro. Yo voy a ir a un desfile, a un meeting cerca de mi casa. Si mi lugar de origen es abrumadoramente blanco, entonces la diversidad de Houston como área metropolitana no me sirve de nada, porque no tengo esa oportunidad que me da el espacio público de encontrarme con gente en la tienda, ¿no? Ese efecto de la tienda Target. Entonces, si los ponemos esta parte, el tamaño nos impide reunirnos. Esto tiene un impacto negativo en cómo funcionan estos espacios públicos. No son realmente públicos los espacios. Y el hecho de que no nos reunamos en ese sentido más amplio realmente nos impide ser más diversos. Estas cosas impactan negativamente la posibilidad del espacio público para promover la diversidad y para funcionar políticamente. A tal grado de que Corina hablaba de agencia, de involucramiento, de darles recursos a las personas, que realmente lo entiendo, ¿no? En cuanto a pluralidad. Nosotros en realidad estamos en desventaja porque no hay manera de poder proveer esos recursos a tanta gente en una ciudad tan grande, ¿no?
¿Qué significa esto entonces? ¿Significa que el espacio público está cayendo y no podemos preservar nada? No, no sé. Lo que sí sé es que donde el discurso público sucede, ahora ese lugar donde eso pasa ya cambió. Ya no es solo en las asambleas, en los parques. Ahora eso sucede en propiedades privadas, en negocios. Así que nosotros, como pensadores, la justicia tiene que ver con cómo el espacio público se está moviendo, cómo se está transformando para albergar ese discurso político. Porque nosotros, ¿cómo nos vemos teóricamente? ¿Cómo estamos preservando la forma tradicional del espacio público? Si realmente vamos a hablar de diversidad radical y representación radical, debemos pensar no solo en aquí pasa la política, porque aquí es donde pasa la política, aquí hacemos manifestación. No, no podemos pensar en la diversidad radical si seguimos teniendo la misma definición de espacio público. A mí me interesa en cómo los espacios artísticos están tomando esa bandera del espacio público. Es como que nuestro trabajo parece que es algo muy complicado, ¿no? Si consideramos gente que se baja del Museo Whitney porque la junta de miembros, pues entonces ese es su rol de los artistas. ¿Puede hacer esto un artista de manera genuina? ¿Qué es lo que hace esto con su capacidad de reunir a distintas personas si se alinean a cierta plataforma o a cierta actitud? ¿Cómo eso impacta su capacidad de proporcionar recursos para una audiencia más grande? No sé la respuesta a estas preguntas. Lo que sí sé es que hay preguntas importantes que hay que hacer y que las obras de diversidad y, por ejemplo, lo que está haciendo Ashley, lo que intenta probar, cómo se ve ese espacio público, político, cuáles son esos límites que estos artistas pueden presionar para crear espacios radicales. Así que diría que ese es mi punto principal y ahora quizás Ashley pueda hablar de su trabajo. Sí, creo que esas preguntas que hace Joy, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Por qué es importante hacer este proyecto? ¿Cómo se implica uno en lo que se está haciendo en nuestro escenario actual? Pero cómo después eso se expande, cómo trabajamos en nuestro campo, en nuestra comunidad. Creo que al hablar de espacio, una de las cosas que surgieron para mí es cómo esas obras diversas ahora, cuando me uní al museo en 2018, había un programa que pensaba en formas en las que pudiéramos ver a Houston como está actualmente y ver cómo Houston ha crecido para ser diverso, pensar en el espacio en una manera en que casi todas las organizaciones están en el centro o están concentradas en un solo barrio, que normalmente es el distrito Midtown. Así que conforme he trabajado con este tipo de obras, hemos hecho mucho trabajo de campo en pensar en formas como apoyar a los artistas que piensen en descentralizar esa escena artística y cómo eso también nos ayuda a salir, a ir a áreas en las que quizá no sabemos qué sucede artísticamente. Como dijo Joy, si vives a 45 minutos de una comunidad y de la escena artística, pues ahí no vas a producir contenido, ahí no vas a exponer tu trabajo. Entonces, en lugar de tener esa mentalidad de vamos a llegar, vamos a mostrar dónde está pasando este arte en Houston, empezamos esto que se llama Project Three-Way, que tiene como principio permitir el espacio público para que la gente entienda de dónde viene la energía, de dónde viene ese arte. Y a través de este proyecto establecimos un programa de becas que apoya a artistas que hace trabajo con sus comunidades y espacios de arte público, etcétera. Y así como que estamos repensando, y ahora puedo ver en términos de metodología, sí descentraliza el mundo del arte, pero también expande nuestro propio entendimiento de quién es un artista, qué puede mostrarse como arte o no.
Estoy pensando ahora en un arte muy interesante de arte, de arte en mi carrera, lo que puede hacer el arte y lo que puede colgarse en una pared, ¿no? ¿Cómo opera entonces nuestro espacio? Y me interesa en trabajos que sean in situ. Uno de los proyectos que yo menciono que se llama Proprietary Movement, que fue un performance a gran escala que tuvo la idea Jefferson Pender como parte de nuestra historia contemporánea en Houston. Y como dijo Joy, Houston es muy vasto, pero también tiene una falta, digamos, de preservación. Y hay unas partes de la ciudad que quizá no conozca también la gente. Entonces, se trataba de mostrar el espacio, le interesaba cuál era la historia del levantamiento de 1917 o el motín, como se llama ahora. Hubo un momento en 1917 en el que se estacionó en las leyes de Jim Crow. Hubo muchos problemas de poder en esa ciudad y vimos afroamericanos militares en las calles. Entonces, en un mes había mucho acoso y muchos problemas. Hubo una noche en que las cosas se colmaron y alguien pensó que se iban a ir y los soldados pelearon después contra la policía y luego lo que pasó es que sitiaron un poco la ciudad. Lo que terminamos haciendo con Jefferson Pender es que empezamos aquí en Center Moy y fuimos al área del centro. Seguimos esa ruta que siguieron los soldados en 17 y la idea de Jefferson fue entender lo que significaba estar de guardia y luego dos, la idea es cómo la gente ocupa el espacio que ha cambiado a través de la construcción. Entonces, en esta caminata de 4 millas pasamos por áreas residenciales. Estuvimos en las calles de Houston, en áreas comerciales y nuestra audiencia nos saludaba, ¿no? A lo largo de la ruta, pero tuvimos 4 paradas de performance que después permitió un performance, digamos, mayor en una escuela afroamericana en la biblioteca Gregory en Fort Worth. Y sí, justamente solo atravesamos la ciudad y él lo que quería era cuestionar el espacio, la gente y justo la militarización de los cuerpos negros. Fue algo muy interesante como aventura. Como les dije, nos detuvimos en varios espacios, honramos a los soldados que estuvieron aquí, trabajamos con ciertos socios en el cementerio College Park, la escuela Gregory, como ya mencioné. Tengo uno más. Estos trabajos diversos, ¿no? Uno de los nombres que Jefferson no quiso negar fue la policía presencial. Entonces, tuve que contratar gente que escoltara esto como si fuera una filmación, ¿no? Un proyecto muy interesante en términos de pensar en el espacio, cómo lo ocupamos y cómo tomamos el arte de manera que al atravesar una ciudad, ¿qué significaba eso? Y tuvimos respuestas muy buenas, pero nos siguió cuestionando qué significa hacer este proyecto, seguir trabajando de manera que no solo sea un trabajo y se quede ahí, ¿no? Sino cómo seguir la conversación. Así que tuvimos una nueva conversación reciente y un artista, Mike Stevenson, que está trabajando en un proceso para esos soldados a los que se les enjuició por ese motín, ¿no? Del tercer batallón. Sé que les hablé de muchas cosas en términos de lo que estoy haciendo y mi práctica curatorial, en representación en espacio y todas estas cosas, y quería yo mencionar este proyecto tan grande. Sí, es un proyecto fantástico y creo que Ashley no le hace lo suficiente justicia, la verdad, porque la verdad, en Houston no se había hecho una cosa similar. ¿Vieron ustedes estas fotos? Fueron personas armadas que caminaban
por lugares muy grandes de la ciudad. Es decir, si manejaras y pasaras por ahí, no tendrías idea de qué estaba pasando. Entonces, el hecho de que a través de cómo se curó ese trabajo, lo que Ashley pudo hacer fue no solo organizar a todos los voluntarios, que ya es bastante difícil, sino que hay una inmensa cantidad de coordinación con la ciudad, y no solo en cuanto a permisos, sino hacer que la ciudad y las otras entidades se sintieran cómodas al hacer eso. Es decir, una visión específica y hay algo que decir que es muy específico y tenemos fe que esos trabajos diversos como organización, Ashley es una curadora, se requirió muchísima colaboración, mucha fe entre todos los participantes. Así que sí, solo quería agregar eso, ¿no? Es mucho trabajo de Ashley y es trabajo importante además que se está haciendo en Houston. Sobre todo fue un ejercicio de confianza y algo que sí se parece al proyecto y que me parece que la repetición es parte de eso que yo mencioné. Tenemos que empezar a pensar en esos espacios, ¿no? Entonces, antes del performance nos acostumbramos, empezamos a visitar esos lugares para como estar familiarizados. Fueron 6 o 7 semanas en las que estuvimos entrenando y solo sacamos una vez las armas. Y fue la vez que la policía digamos, nos importunó un poco. Para cuando ya tuvimos el performance, la gente dijo, eso es lo que estaban haciendo. Ya me acuerdo que estaban ensayando. Entonces nosotros como organización intentamos imaginarnos cuál era ese performance, porque cuando Jefferson se me acercó y me dijo, quiero poner a 50 personas armadas en la calle, fue una conversación bien difícil, ¿no? A ver, ¿qué significa? ¿Cómo vamos a sentirnos seguros? ¿Cómo lo hacemos para que sea poderoso y que tu visión se mantenga al final, pero que también sea seguro y asegurarnos de que nada malo suceda, ¿no? Y creo que es algo que solo podía darse en Houston, Texas, esta obra. Muy bien, Joy, Ashley, muchas gracias por esas aportaciones, por esas impresiones de qué es lo que es Houston. Para mí, sobre todo, fue muy útil. Nada más el tamaño de la ciudad y el trabajo concreto que hicieron. Una cosa en la que me quedo pensando. Y también respecto a Alemania y los Estados Unidos me ha surgido mucho. Comenzó cuando Trump se hizo presidente. Empecé a ver muchos programas de sátira que se burlaban de la política y me preguntaba si no hay una especie de cambio de función cada ciertos años en la que distintas partes de esos debates, de repente la política se vuelve el lugar para la sátira. Porque en cierta forma Trump es horrible, pero es muy entretenido porque como que te pegas, ¿no? Como que no crees que está hablando de que los árboles europeos sean más explosivos que los de California, etcétera. O sea, tienes eso por un lado. Y tienes estas otras cosas como de Trevor Noah. Como que uno quiere actualizarse en la escena política de Estados Unidos y eso lo vemos en Alemania, ¿no? Ese interés. Lo que ahora yo me preguntaba es si tú también como artista, si un artista también está experimentando un cambio de rol o de función, porque de cierta forma si miras atrás, ves a Andy Warhol que inspiró básicamente muchas cosas publicitarias y cómo empujó la idea de la publicidad. No sé si tenga que ver, pero ahora el artista se está metiendo al espacio político, al espacio público y se está involucrando en eso. Quizá obtenga un rol similar de abrir esas cosas que después puedan ocupar otros sectores que no sean explícitamente artísticos. ¿Cómo ven eso? ¿Ven que el arte tiene un poco esa función de vanguardia, no solo en cuanto a diversidad, sino la interacción con actores del Estado, ¿no? Que confíen en ustedes para hacer eso? Cuando hablaban ustedes, yo y Ashley, la cantidad de confianza que necesitaron para que esto sucediera,
Me parecería muy interesante sus opiniones al respecto. Yeah, I think, I mean, one of my favorite phrases is personal is political, and I think Sí, para mí la parte política en el contexto estadounidense como está ahora, right now that are, hay muchos artistas ahora in terms of an I statement of their own personal que experience, vienen de sus propias and that manifests through experiencias representation and creating platforms of like, having their story y and their cómo sus historias y sus narrativas están actuando. Es una forma de colonización, es una forma de acción política bear your personal story para compartir esas historias personales y sus experiencias. Y creo que mucho de nuestro trabajo artístico se inclina hacia ese lado. Como dije antes, me interesa mucho el arte que tenga una función más allá de estar en una galería. Y creo que hay muchos artes, cuando vemos en la práctica social sobre todo, este trabajo que está comprometido socialmente, está tomando esta nueva función del arte, están creando movimientos que están usando el arte como una función para contribuir en algo. Un grupo con el que trabajo o que conozco se llama la People's Paper Co-op en Filadelfia. Trabajan junto con el Centro de Justicia Criminal en Virginia para crear realidad virtual con base en la perspectiva de los reos, ¿no? Y a partir de esa perspectiva los Estados Unidos se integraron, ¿no? Y ahora, al pensar en el clima en que eso pasó, por ejemplo, en Nueva York en 2016, 2007, había un curador que les ayudó a organizar eso, a crear espacio para poder mezclar ciencia y arte y tener nuevas plataformas. Así que creo que sí, a nivel inherente ha habido un cambio de que el arte no es solo algo para colgar una pared. Creo que por otro lado, y que se conecta con lo que Max dijo, claro que hay un peligro de que la política se vuelva el entretenimiento, ¿no? O que sea puramente estético. Cuando Ashley dice que lo político es personal, tenemos este tema de la narrativa personal contra la narrativa histórica, todas estas cosas que se mezclan y que pueden ser difíciles de desenredar si tú estás obteniendo tus noticias desde la sátira, desde el arte, porque claro que hay un espacio borroso en el que dice, no, eso no es cierto, pero sí es muy divertido. Pero creo que mucha gente sí está obteniendo sus noticias de la sátira, porque de todos modos ahora las noticias son tan satíricas que igual mejor ves una sátira buena, pero sí crea un problema, porque entonces estamos creando estas cosas. Ahora el arte puede crear un espacio que puede interrogar y jerarquías y cuestionar esas plataformas. Sí puede ser, pero también tenemos que preguntar qué tipo de responsabilidad tiene eso hacia otro tipo de discursos. El científico, el histórico. Eso me parece sumamente interesante. Y por otro lado, hablabas de Andy Warhol, ¿no? Sí creo que lo que hemos visto es que como el arte ha creado esta manera tan hermosa de hablar de la política, bueno, pues hay empresas que se están aprovechando de eso. Si vemos el modelo de Apple en el que todos compraron Apples y iPads porque los anuncios eran hermosos, todo era tan bonito. Lo que creo que ahora ven las empresas es esta noción, este empaque hermoso para vender lo que sea. Entonces pueden ver que ahora muchas empresas se han sumado a esta cuestión de Black Lives Matter. Esa es una forma en la que tienes como esta conexión muy curiosa entre el arte como práctica social y la comercialización, las redes sociales. Todas estas cosas ahora ya están juntas a tal grado que estas empresas, solo dije Black Lives Matter porque es lo que se me ocurrió primero, pero ahora están apoyando estas cosas. No sabemos si es sincero o no. Lo que diría es entonces que el arte tiene la capacidad de crear esas oportunidades súper increíbles e interrogar estas cosas y destruir ciertas cosas. Pero debemos tener cuidado. ¿Hasta qué grado ese es el sentido de la estética que no es tan riguroso? Hay que pensar
en la política, como estética, empezar a evaluarla en ciertas formas y luego sus impactos sociales y culturales. Creo que también debemos empezar a hablar de eso. Sí, Joy, muchas gracias por señalar eso. Sí puede ser que cada persona es un artista, pero no puede decir que el arte puede resolver todo. Y creo que si pensamos en los límites, en las funciones de la obra de arte y el alcance que tiene eso, hasta dónde se detiene como una herramienta en su capacidad para hacer preguntas, pero posiblemente no responderla, porque siento que responder preguntas quizás sea algo que sea mucho más democrático como práctica en cuanto a reunirse y pensar estas cosas, algo que Joy dijo sobre el espacio público y esta tienda Target, ¿no? El efecto Target, algo así dijo Joy. Con quién te encuentras, con quién hablas. Creo que sí hay algo que estoy sacando de lo que acabas de mencionar, ¿no? Cómo el arte está cambiando, pero también cómo el arte se integra a la forma en que la política o la sociedad funciona, ¿no? A una escala mucho más grande. Y eso tiene mucho sentido para mí como alguien de teatro, porque yo veo lo mismo en Alemania con el teatro. Cada vez se vuelve más político y más cargado de estos temas, pero al mismo tiempo no está cruzando una cierta barrera, porque entonces se vuelve arte malo, si se vuelve propaganda, ahí deja de funcionar, porque no es lo que hace el arte, ¿no? De cierta forma, es como que hay cierto límite a lo que podemos lograr. Claro, y creo que Ashley lo mencionó, hay un cambio entre el arte como práctica contra el arte como el objeto final, como que el arte se está volviendo más instrumental que con tendencia hacia el objeto. Y en ese sentido, yo le quiero preguntar a Ashley, cuando hablábamos de cómo todas estas distintas narrativas están en conflicto, cuando se habla de cosas muy importantes, ¿qué tipo de responsabilidad crees que los curadores o los espacios de arte tienen para verificar su información, ¿no? Es decir, si tienes esta mezcla de gente que te dice historias personales con cosas que han sucedido en el pasado a través de documentación. Es decir, ¿dónde está ese límite entre una obra de arte y la documentación? Como que esa es una pregunta grande. Te la aviento a ti. Sí, creo que es extremadamente importante en nuestra organización. Una de las formas en que atendemos ese tipo no historias, sino las formas en que organizan proyectos desde cero. Normalmente lo hago que cuando empiezo a trabajar con un proyecto, estoy en un comité de asesoría con ciertos miembros. Entonces, como que vemos quién está ahí, conocemos sus aportes, la historia, si hemos conectado antes y realmente les preguntamos cómo fue trabajar con este artista, cómo fue trabajar en este proyecto, cómo vas a impactar esto. Es empezar desde ahí. Así yo he trabajado dentro de esos límites, pero claro que hay muchos matices culturales y creo que siempre es una negociación, ¿no? Una de las cosas que realmente me interesa y que me ha pasado mucho acá en Houston es la industria de Houston, ¿no? Tenemos muchas matices aquí para cómo hacer un buen reconocimiento, quiénes son los personajes claves, es algo que nos tomado mucho tiempo. Como que hay que volver a esas variaciones de asegurarnos de no opacar a alguien, ¿no? Tenemos algunas preguntas muy buenas y estoy ahora dándome esta oportunidad para invitarlos a la audiencia a que nos hagan preguntas. Tenemos unos 20 minutos todavía, así que por favor. La primera creo que va a ser a los tres, a ustedes tres. ¿Cómo el COVID-19 y la transición a las actividades virtuales, cómo ha afectado la manera en que los espacios públicos y de arte, pero
cómo ha reunido a la gente esa. Porque sé que en la capacitación de la diversidad también tuvimos que cambiar la forma en que interactuaba la gente, sobre todo con cuestiones de justicia social. Ese encuentro físico es muy importante porque hablábamos de cosas como discriminación, estar en un espacio, cómo nosotros sí extrañamos esa necesidad, ¿no? Así que hablemos un poco sobre eso, ¿no? Sé que los Estados Unidos es algo que tiene grandes problemas. Ahora en Alemania ha crecido como estas ondas. Ya no sé si hay olas en Estados Unidos o es la misma ola del principio. Me da mucha curiosidad escuchar sus opiniones sobre el COVID-19 y sus efectos en las prácticas. No solo yo, sino le agradezco a Emma Pederson por su pregunta. Um, does anyone want to start? Go for it, Corinne. Go for it. Well, ¿Alguien quiere I think, empezar? we Yo creo que should, voy a because, tratar de ser muy breve, the question of art, porque el tema del arte y cómo ha afectado a los espacios artísticos es algo en lo que deberían participar ustedes, pero lo que yo aún tengo en mente y que me ha parecido muy interesante sobre esta conversación es este tema de la transformación del espacio público, incluso el tema de qué es esa idea del espacio público. ¿Siempre ha sido una ficción creer que alguna vez hubo algo como este lugar, como este ágora, ¿no? Donde todos se reúnen, intercambian cosas y ahí suceden esas interacciones? Yo sigo atorada un poco con esto, porque creo que lo que ustedes describen con el arte, apoderándose o esa sensación o cómo está llenando ese vacío el arte, también se aplica un poco a lo que experimentamos con las capacitaciones de diversidad y de justicia social. Cuando la gente nos pregunta, bueno, aquí en este espacio tenemos este método de Maluquet en el que realmente sirve encontrar distintas perspectivas más allá de las narrativas usuales y repensar las diferencias. Pero luego la gente dice, bueno, pero ¿y la política? ¿Esto se puede aplicar a la política o simplemente es algo que pertenece a otra esfera? Así que sí, es algo que quería decir en general en cuanto a esta pregunta del espacio público. Respecto al COVID-19, por supuesto, para nuestra práctica en cuanto a diversidad social, ha cambiado la manera en que el diálogo se puede dar. Creo que por momentos somos muy conscientes de cómo el diálogo es posible, pero para ser sincera, eso pasa en buenas y malas formas, porque también puede tener efectos muy positivos en cuanto a reducirse a hablar y tener esas interfaces, ¿no? Como ahora, pero también puede ser exactamente lo opuesto, ¿no? Sí, quizá los lugares en los que el COVID-19 realmente ha hecho surgir temas de participación, yo siempre veo este problema del acceso, ¿no? A lo que es necesario para poder participar en lo que hacemos, ¿no? Y creo que este es un tema central. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién no tiene acceso? Para mí esto se ha vuelto un tema enorme durante el COVID-19 y quizá sea aún más sorprendente
que tampoco se sentía eso en nuestro contexto de capacitación. Yo te quisiera contestar, Corinne, tienes toda la razón. Eso del ágora es un mito, por supuesto. Y justo porque yo he estudiado a Grant y una de sus críticas y lo que señala es que la polis no tenía, en primer lugar, tantos participantes. Hay como este mito, ¿no? De la ágora que reúne a todos. Y es el mismo mito en el que se basan muchos diseños arquitectónicos, ¿no? Se ha visto eso en esa visión muy específica de lo que es un espacio público. Sí que estoy de acuerdo contigo en cuanto a elaborar sobre eso durante el COVID-19. Si nos fijamos en este ágora, en el espacio público, y nos centramos de performances, de presentaciones, se siguen dando, ya no están pasando porque ya no se junta la gente, pero por otro lado, ver una demostración, una protesta enorme yo fui a una que tuvo 60,000 personas en Houston. No podemos tener juegos de fútbol americano, pero sí manifestaciones. Y eso es muy interesante, ¿no? Es decir, cómo le damos prioridad a las cosas para las que se usa el espacio público, qué sí es seguro, qué no es seguro, cómo se usa, porque tener una manifestación durante una pandemia en el espacio público algunas personas pueden ir, algunas no pueden ir. Algunas personas están afectando a otras. Es decir, creo que el COVID ha hecho que sea muy urgente la necesidad del espacio público, pero la forma en que funciona, incluso a nivel práctico o desde la perspectiva de la salud, esto es un gran reto, pero es crucial. Gracias. Ashley, ¿quisieras agregar alguna cosa a esto del COVID-19? Pero con nosotros en Diverse Worlds hemos tratado de idear la mejor forma, regresar a esa idea de que todos están haciendo cosas en línea y no tanto afuera. Estamos pensando en esa pregunta práctica del espacio público que implica hacer algo en el exterior. ¿Qué significa reunirte? Es algo que sí ha estado en nuestra mente a nivel de curaduría. Hemos trabajado para cambiar eso. Yo estoy construyendo justo todas estas estructuras en ese momento, estas preguntas. Tengo todas esas ideas mientras construimos esos proyectos futuros. Sí veo el potencial de que haya más arte en espacios públicos o en el exterior o en sitios justo por donde nos encontramos en el COVID. Gracias. Y hay algo que me vino a la mente cuando contestaba la pregunta. En Alemania podemos ver mucha desigualdad en la manera en que la demanda para el acceso al espacio público se trata. Por un lado, para darles solo un ejemplo, no puedo decir el aniversario, pero el aniversario del tiroteo en Arnold, que fue hace medio año, y hubo una manifestación o una marcha memorial. Hubo una gran multitud de lo que llamamos post-migrantes, probablemente en Estados Unidos se llamaría PLC, es decir, una activación grande de gente, una gran participación de izquierda de la comunidad judía, y se canceló con el fundamento del COVID-19 y la gente tuvo que pararse en pequeños círculos para hacer esa especie de vigilia. Una semana después tienes la protesta del corona, ¿no? Sé que lo han visto. Los que niegan al coronavirus y fueron a Berlín a hacer esa manifestación enorme anti-coronavirus. Estuvo claro que ya lo habían hecho. Fue muy claro que no les importaba todos los riesgos que eso implicaba. Y eso también al principio se prohibió. Después hubo una gran protesta de parte de mucha gente. Dijeron, esta es una amenaza a la libertad del movimiento, a la libertad pública. Pero eso no pasó antes. Entonces, de repente tienes una discusión que estaba muy desigual, ¿no? En cuanto a cómo sucedió. Y luego esa manifestación de Berlín anti-coronavirus,
sí se permite. No sé si se enteraron de eso, pero no sé si se enteraron de esos dos casos porque me parece especialmente interesante cómo las demandas al espacio público se les otorgan a distintos grupos de distintas maneras. Y eso justo solo es prolongar la manera en que las cosas se han hecho. Hay cierta gente que se ha protegido y cierta otra gente que no se ha protegido tanto. Otras personas, la violencia policial es otro gran tema que también vemos en los Estados Unidos. Me parece a mí una continuación de ciertas líneas, ¿no? Que el COVID-19 solamente hizo más visibles, ¿no? Justo porque esos recursos están restringidos. Y cuando eso pasa, se ve más claramente quién obtiene qué cosas. Al mismo tiempo, hubo algo al principio, les oí decir que la representación radical, la igualdad y la diversidad fueron esos tres términos que usaban. Y me preguntaba si la participación radical o la capacidad de algo sería un cuarto término que se pudiera agregar. La gente debe poder acceder para poder participar antes de que esas tres cosas sean relevantes. No sé si es algo que también se les haya ocurrido o es algo que ya hayan pensado. También pudo ser una pregunta, pero no tiene que ser una pregunta. ¿Qué hacen con ese tema, el término participación? ¿Hay algún discurso alrededor de eso? ¿O como que no encaja en esos esquemas políticos de cómo se hacen ahora las cosas? Sí, la participación es clave, pero no estoy tan segura de estar de acuerdo con cómo lo postulaste. No creo que se pueda decir que se necesita igualdad, diversidad, representación para poder tener participación. No creo que se pueda hacer sin ella misma. Creo que justo ese es el problema. No hay ningún proceso para poder llegar a esas cosas. Si ese va a ser tu marco de trabajo, simplemente vas a tener que hacer movimientos muy pequeños, ¿no? Como pasos muy pequeños, porque mientras más participación obtengas, sí, justo, mientras más participación tengas, más representación tienes, más diversidad, etcétera. Así que justo es como esta cosa muy pequeña. No es un proceso lineal, ¿no? No es un proceso muy ordenado en ese sentido. Justo darle la prioridad a algo no tendría mucho sentido. No llegáramos a ningún lado. Claro, no funciona así, ¿no? Había otra pregunta que es para Joy, pero creo que les podríamos pedir responderla a todas. Voy a intentar leer. Es de Kirby Washington. Y dice, enfrentamos los mismos problemas para organizarnos por justicia racial dentro de nuestros sindicatos de cine en Hollywood. Me encantaría escuchar más qué piensa Joy en cómo esto se podría expandir. Los sindicatos de Hollywood están estancados en mantener los sistemas de desigualdades raciales y de género. Hemos tomado lo que se ha llamado organización de distancia social, varias formas de Zoom, llamadas Facebook, etcétera. Pero me gustaría saber más al respecto del panel. Solo para que yo lo sepa, aquí no sé si esta huelga sigue de los sindicatos que menciona. Si alguien sabe del estatus actual de los guionistas, continúe. Me gustaría mucho que me lo dijeran. Yo le voy a pasar esa pregunta a uno de mis copanelistas porque no sabía la verdad sobre esta huelga. Entonces, no soy la mejor persona para contestar esto. Yo también quisiera pasarle a alguien más la pregunta. Ashley. Pobre Ashley. Te toca. No sé tanto tampoco sobre ese tema, pero en cuanto a esos temas de organización
Una de las cosas que sí puedo decir, cómo los artistas se han organizado, es que sí, es todo un proceso. Es decir, que hay mucha energía, hay muchos distintos modelos, hay el modelo de consenso en el que todo tiene que estar en el mismo bando. Sí me gusta cómo has estado hablando de organizarse con distancia social, ¿no? Es difícil porque yo tampoco estoy tan metido en esa perspectiva de Hollywood, ¿no? Así que lo lamento. Bueno, nos acercamos a terminar este panel. Quizá sea una buena idea, sobre todo con esta última pregunta, resumir un poco cómo piensan que el arte puede ser de esas nuevas prácticas, de la participación. No tiene que ser algo muy completo, lo que se les ocurra, porque tocamos muchos puntos, pero ahora quisiera tener una especie de resumen, no tanto un resumen, pero sí una recopilación práctica de lo que hemos hablado. ¿Cómo ven este vínculo entre el arte y la práctica de la diversidad radical? Quizá las tres puedan darnos algún aporte. Puedo. Siento que me estoy robando todo esto. Pero claro, Ashley, por favor, puedes hablar por mí, si quieres. Yo diría que el arte como práctica, y lo veo como un proceso y no como un objeto de arte. Y así tiene la capacidad de reunir a distintos grupos de personas. Y entonces no creo que deba ser política una obra de arte por sí. Cuando hemos tenido trabajo de participación no ha sido político, hemos tenido oportunidad de también incluir gente que tiene puntos de vista políticos juntos, ¿no? Creo que entonces el trabajo que hace Ashley es muy importante. Creo que también hay espacio para arte participativo que no sea político y que también pueda contribuir hacia la diversidad radical, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Joy. Creo que aunque hay una necesidad o hay un movimiento para tener más arte, más performance cultural y social, también tener el arte nos recuerda que hay empatía, de que hay memoria. Es decir, esas cosas van de la mano, pero creo que el arte, yo veo mi práctica un poco distinto, ¿no? Ahora, al entender la diversidad radical y cómo la estoy ejerciendo, yo como profesional, todo eso tiene que ver como... Yo veo ahora la diversidad radical que se encaja en ese proceso, un proceso que no sea inherentemente diverso, ¿no? Y creo que sí es muy interesante como metodología usarlo, ¿no? En cuanto a crear, curar, organizarse, etcétera, ¿no? Sí, también estoy de acuerdo. Y esta idea del arte como un proceso y de abrir un espacio para la diversidad radical, como realmente crear un espacio público para que la gente se pueda ver, me parece esto muy intrigante y creo que lo que me gustaría agregar es que quizá estoy yo un poco más anticuada, ¿no? O quizás soy un poco más, tengo una idea más conservadora en cuanto al arte, como esta cosa, este lugar donde hay que experimentar la diversidad, las historias, las narrativas, como que intentan realmente inventar o reinventar ciertas historias, intenten crear algo más comparado a lo que es el discurso público. Y entonces ahí siempre vas a tener algo que está sobredeterminado con lo que llamé una cultura de dominio y estos patrones.
Y entonces el arte se percibe como un espacio central en el que esas identidades alternativas, esas historias alternativas, esas autoimágenes alternativas pueden experimentarse y se pueden mostrar mucho más radicalmente que quizá en otros espacios que se me ocurren ahora, ¿no? Muchas gracias a ustedes tres por esta conversación. Creo que hizo surgir muchas más preguntas. Thomas Brasch, un investigador, justamente era judío del GDR, siempre le preguntaban cosas políticas y él les decía, mira, no te puedo dar respuestas breves, solo te puedo dar preguntas largas. Y eso se me quedó siempre en la cabeza y me gusta mucho eso. Creo que justo agregamos preguntas a las cosas de la conversación anterior y les agradezco mucho. Creo que hacer esas preguntas es algo que siempre está pasando y también se entiende eso en el arte. También creo, y me gustaría a mí agregar, que el tema de qué es lo que es arte, qué es lo que puede ser arte, depende de la cantidad de libertad que tenga. Si vemos lugares como Hungría o otros lugares en Europa, ahora los espacios que se tienen en el arte están muy restringidos. Es decir, que empieza a perder esa cualidad de libertad, eso es una gran pérdida para una sociedad, ¿no? Porque pierde ese lugar en el que realmente puede pensar en las diferencias y pensar en distintos lugares y distintos modos de producir. Creo que eso debería ocupar nuestros pensamientos bastante. Pero bueno, al hablar del largo de la pregunta, va a haber otra parte que se agrega en la pregunta. El 7 de octubre no va a ser conmigo, sino con Mohamed, que no estuvo ahora, pero les manda saludos. Y él va a hablar de algo que más o menos rozamos sobre la liminalidad y la seguridad de espacios artísticos para artistas, comunidades, sobre todo en barrios gentrificados. Y va a hablar con Elishiva Johnson, la cofundadora del Black Art Center, Charles Mudady, y Rana San, el director artístico de Northwest Film Forum. Y discúlpenme si no pronuncié bien todos los nombres. Va a ser bien interesante. 7 de octubre, la misma hora de hoy. No digo la hora porque todos tenemos distintos usos horarios. Acá es bastante noche, para ustedes es más o menos mediodía. Pero de nuevo, muchas gracias al Instituto Goethe por organizar esto, al Thomas Mann House, a todos los demás patrocinadores, por favor, cuéntenle de estas conversaciones a sus conocidos y vuelvan a acompañarnos y que tengan un buen día, una buena noche. Gracias, muchas gracias. Bye bye. Thanks.